Cordial saludo, estimados estudiantes. Esta es una grabación de complemento para la conferencia web de la fase 4 que se realizó el día martes 30 de abril del 2024. Cuando ustedes terminen de visualizar la conferencia web, había una parte en lo que se utiliza este archivo en Excel para lo que tiene que ver con el tema de la estimación de los costos. La estimación de los costos, para hacerlo, nosotros pues tenemos las estimaciones. Recuerden que nosotros habíamos trabajado en el tema de LDT, que era el desglose de lo que tenían que ver cada una de las actividades. Por ejemplo, este podría ser el hito 1, o en mi caso es mi hito 1, que es la iniciación del proyecto, y el alcance del proyecto, la matriz de asignación y la carta del proyecto son las tareas. Es decir, que si yo me devuelvo al cuadro, entonces yo tengo en mi estimación mi hito 1. Entonces recuerden, hito 1 en el caso mío sería estimación del proyecto. Entonces yo le puedo dejar hito 1, le puedo colocar estimación del proyecto. Este hito tiene tres tareas. O sea que yo haría tres tareas aquí, ¿cierto? Que serían esta tarea uno, la 2 y la 3. Y por ejemplo, pues quitaría esta tarea que no va, ¿cierto? Entonces colocaría para la tarea uno, entonces uno le coloca, entonces alcance del proyecto. El alcance del proyecto es simple, es muy fácil, normal, difícil o muy difícil. Entonces, digamos, el alcance del proyecto es determinante para el proyecto. Entonces yo podría colocar aquí que es muy difícil. Siempre coloco el número uno porque el número uno le va a dar el valor. Si ustedes pueden ver aquí en esta tabla que está a la derecha, están los valores que tiene cada uno. Simple vale 8 horas, muy fácil 16, fácil 24, normal 32, difícil 64 y muy difícil 100. Entonces, como estamos colocando 1, que es el solamente para que nos dé la tipificación, sería muy difícil que vale 100. Entonces, miren que aquí él nos hace la suma horizontal y me da 100. Seguiríamos con la segunda tarea del primer hito, que sería la matriz de asignación de responsabilidades. Es muy importante, es muy difícil. Entonces le vamos a colocar también, colocamos el 1 y ya sabemos que son 100, porque mira que aquí nos dice que muy difícil es 100. Después tendríamos la tercera asignación, que es la carta de proyecto. La carta de proyecto es normal, porque pues lo difícil es poder hacer la asignación y lo que tiene que ver con el tema del alcance. Entonces podríamos colocarle que es normal y entonces al colocarla aquí ya nos va a dar el valor de que es normal, que si lo revisan es de 32. Como dijimos tres tareas, yo borro aquí este tema y entonces hay una situación allí. Miren que nosotros tenemos el ítem es el ítem 4, el ítem 5, el ítem 6 y el ítem 7. No hay nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente les coloco 0 y ya, no pasa nada. Porque en esas actividades yo no voy a colocar nada. Entonces, no colocaría nada en ninguna de las actividades y en el valor coloco 0. Entonces, él me suma las actividades que hice, que me suman 232. ¿Listo? Entonces, para el ítem 2, el estimado 2. El estimado 2, vuelvo yo a mi mapa de desglose, el de ustedes. También tengo tres actividades. Me dice desarrollar la declaración del alcance. Entonces, esa podríamos colocar que es la tarea uno y podemos colocar que es difícil. No muy difícil, pero es difícil. Entonces, recuerda que colocamos uno y ya sabemos que nos va a colocar 64 porque esa es. Miramos la segunda, desarrollando el horario. Entonces, desarrollar el horario es un proceso normal. Entonces, le colocamos solamente uno y ya. Recuerden que solamente horizontalmente solamente puede haber un número para que lo pueda tomar. Si hay más de uno, va a marcar error o nos va a dar un valor que no está estimado. ¿Listo? Entonces, miren, dijimos que iba a ser eh, la 2 iba a ser normal y ya tenemos esa y miramos la tercera que sería análisis de los recursos. El análisis de los recursos es algo difícil, entonces yo lo que hago es que lo coloco en muy difícil, uno, y ya. Como son tres actividades, yo ya no tendría más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco aquí un 0
y 0 en cada una de las que no utilice, me queda el valor que ahí está estimado. Iría a revisar el estimado 3. El estimado 3, mira, este estimado tiene 4 actividades. Entonces, modificar el alcance del proyecto. Modificar el alcance del proyecto es algo muy difícil. Entonces, yo lo que hago es que lo dejo en 1, ¿cierto? Lo dejo en 1. Luego, la actualización e información del proyecto es algo no muy difícil, pero es difícil. Le coloco este. Animar, que no sería animar, sino que sería el proceso de, no recuerdan que lo habíamos mencionado en la web conferencia anterior, aquí sería la articulación con todos los miembros del equipo, esa es muy importante, que sería un proceso normal que se debe realizar, un proceso normal que se debe realizar, entonces lo ponemos aquí, nos da. Y tenemos la cuarta, que sería la destacar el objetivo del proyecto. Es una verificación, entonces este es difícil, es 1. Entonces lo colocamos y recuerden que lo que no vayamos, las tareas que no tengamos que hacer, simplemente les colocamos 0 y ya. Entonces ahí está. Aquí tenemos, lo mismo sería para el hito 4 y el hito 5. Pero miren que, por ejemplo, aquí hay 7 hitos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de un grupo que yo revisé, tenían 7 hitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los hitos que no vamos a utilizar, simplemente colocamos un 0 al final del resultado de las horas y miren que ya todo me va a dar 0. Lo único que no queda en 0 es el porcentaje de cada una de las horas, porque este está, que si lo fuéramos a utilizar, él nos tendría que de tomar uno de estos valores dependiendo de la clasificación, si es simple, muy simple, fácil, normal, difícil, muy difícil. Y lo mismo para el ítem 7. Entonces, cuando yo ya me voy a mi costeo total, él me va a sacar la clasificación, él me va a sumar todas las tareas del hito y me las va a colocar las que hayamos utilizado. Por ejemplo, en el hito 1 tuvimos 32 horas en la actividad normal y tuvimos 200 horas de muy difícil, que nos suma un total de 232. ¿Listo? Entonces, esto me suma la cantidad de horas. Entonces, me dice que son 1836 horas. Entonces, estas 1836 horas, miren que me las coloca aquí, en las horas. Entonces, me coloca 1836 horas, que equivalen a 229.5 días, que equivalen a 57.4 semanas, que equivalen a 11.5 meses y que equivalen a 2.87 años. ¿Listo? Y aquí me saca la clasificación de las mismas, pero aquí me va a sacar el tema, es por el tema de recursos. Entonces aquí me los coloca. Ya por horas ya las tengo aquí, ¿cierto? Pero entonces me la va a sacar por días, por semanas, por meses y por años. Y lo mismo me va a sacar acá. Yo tengo la cantidad de horas, me las va a sacar. Entonces, si yo estas 1800 horas que se va a demorar el proyecto, yo utilizo el doble de cuadrilla o el doble del personal o duplico el proceso, entonces pues se me va a reducir si lo triplico o lo cuadruplico. El valor siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ese es el costo. Entonces, si ese proceso lo hace una persona o lo hacen dos, va a ser el mismo porque yo ya tengo el presupuesto de ese proyecto. Por eso es que ustedes ven que aquí el valor siempre me va a dar igual. La parte de acá de desglose es que el 100% de esos 6.000, de 64.000, de 64.260 millones, es que el 50% de eso son costos operativos. El 30% son costos fijos, el 10% son gastos extraordinarios o gastos variables y tengo un 10% de ganancia. Esta utilidad, por ejemplo, si yo no tengo gastos extraordinarios, este porcentaje podría ser aumentar mi utilidad o yo lo podría redistribuir entre los costos operativos para dar, por ejemplo, incentivos y todo el tema de mejoras con los trabajadores. Entonces, entonces vuelvo y repito. Dependiendo del número de hitos, que en este caso del ejemplo que yo di son 5, entonces ustedes pueden utilizar un hito por cada uno. Y las tareas de los hitos serían las tareas que ustedes tienen en cada uno de ellos. Cuando ustedes van a sacar el costo total, ¿qué es lo que hace? Él ya lo hace solo. O sea que él hace una suma
de todos los valores que ustedes tomaron, tanto de los hitos como de las tareas, y me va a sacar el total. Cuando ya me saca esa hora total, él a mí me va a decir qué fue lo que yo hice, ¿cierto? Entonces me va a decir, entonces, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver aquí, no, yo en los hitos tuve 0 tareas simples, tuve 0 tareas muy fáciles, tuve 0 tareas fáciles, tuve 96 horas normales, 640 difíciles y 1100 muy difíciles para el total de 1836. ¿Listo? Entonces miren que él ahí me saca el costeo total, entonces me está diciendo cuánto me gasté por horas, por días, por semanas, por meses y por años, dependiendo del recurso. Si el recurso lo hice con un solo paquete, o si lo dupliqué, si lo tripliqué o lo cuadrupliqué, y luego me saca el porcentaje por medio de los costos operativos fijos, extraordinarios, la ganancia. Y recuerden que el valor siempre va a ser el mismo, pero estos porcentajes pueden variar dependiendo de lo que ustedes decían. Por ejemplo, ustedes pueden decir que sus costos operativos no fueron 50% y no 40%, que sus costos fijos fueron 30%, pero que los gastos extraordinarios fueron 20% y tuvieron un 10%. O sea, pero al final siempre debe dar lo mismo. Y aquí tenemos una tabla sobre los porcentajes de los hitos. Entonces, como ustedes pueden ver, estos fueron lo que se utilizaron en los hitos en cuanto a la parte de simple, muy fácil, fácil, normal, difícil, muy difícil y horas extras. Entonces, recuerden, en el caso de los hitos, las actividades que no utiliza, yo en el total, al final, simplemente le coloco un 0 y para que me saque la suma y ya. Cuando en la parte de los hitos que no vaya a utilizar, por ejemplo, en este caso el 6 y el 7, lo único que hago es que yo coloco un 0 en el total y ese 0 lo único que va a hacer es que me va a permitir que me pueda sumar al final todo el proceso y que no me vaya a crear conflicto o me vaya a marcar error. Y ahí va a sacar todos los valores. Entonces, si esta información se registra de la manera correcta, no van a tener ningún problema. Muy importante que recuerden, estudiantes, este valor tiene que ser el valor que ustedes tienen del valor final del proyecto. ¿Listo? Ustedes consignan ese valor y el valor al final les va a dar sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Entonces, debe ser importante que ustedes tengan claro esta parte. Entonces, miren, cuando ustedes colocan aquí el valor, ustedes quieren saber de dónde proviene, miren, aquí está. Aquí está. Y las divisiones, pues ya está. Se divide por 50, por 30, por 10 y por 10. En el caso mío, ustedes la pueden colocar como las tenga su proyecto. ¿Listo? Entonces, espero que este video haya sido lo suficientemente claro. Y si tienen alguna duda, los invito para que revisen nuevamente la conferencia, revisan nuevamente este video. Y si tienen alguna duda posterior a la revisión nuevamente de este material, entonces les pido que se comuniquen por medio del correo interno del curso o por medio del Teams para poder dar solución a cada uno pues, de esos interrogantes que ustedes tengan. Entonces espero que este audio y video haya sido suficientemente claro y espero que estén muy bien. Hasta luego.